Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda el pastor Eduardo López Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Buen Pastor de Potrero Nuevo, San Rafael de la Cruz. Es un gusto, un gozo poder saludarles en esta mañana 26 de julio del 2020, este domingo hermoso que Dios nos regala, un día soleado. Y damos gracias a Dios por este tiempo, este momento que Dios nos permite para poder adorar, para poder servir, para poder cantar a su nombre, dar gloria a Él. Nos gozamos, nos alegramos en el Señor, hermanos, y reciban un saludo de parte de mi familia. Hoy no está mi esposa y mi nieto aquí porque ella queda en casa, pero estamos en el grupo de alabanza de la Iglesia Buen Pastor para poder grabar y para poder compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias a aquellos que más tarde nos van a sintonizar. Que Dios bendiga la vida de cada uno. Y iniciamos, hermanos, este programa y quiero hacerlo a través de una oración. Y les invito a cerrar sus ojos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, alabamos, bendecimos su santo nombre. Damos honra y gloria a usted porque solo usted es merecedor de ello. Su palabra dice que usted es el único Dios vivo y verdadero. Y Señor, nosotros lo creemos. Creemos de todo corazón que usted es el único Dios a quien debemos adorar, a quien debemos servir. Padre, en esta mañana disponemos nuestro corazón para adorar, para servir, y queremos hacerlo, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, nuestra bajeza, nuestras debilidades, reconociendo que sin el Señor nada somos. Padre, venimos con un corazón dispuesto, Padre, para exaltarle. Permita, Dios, que usted quite toda distracción, que nuestro corazón esté preparado para adorarle, para honrarle, para exaltarle. Y Señor, bendiga a la Iglesia del Buen Pastor, bendiga este grupo de alabanza y bendiga a toda aquella persona, aquel hermano que nos va a sintonizar más tarde. Gracias, Dios. Límpienos de toda maldad, Señor, perdone nuestros pecados. Ayúdenos para ser hijos obedientes a usted y a su palabra. Padre, disponemos este tiempo a usted, ofrecemos este culto a usted, que sea como una ofrenda a usted, agradable delante de sus ojos. Padre, pero también le damos gracias por un nuevo día. Gracias, Dios, porque nuevas son cada día, oh Dios, sus misericordias, grande es su fidelidad. Gracias porque nos permite contemplar un día más la hermosura de su creación. Dice su palabra que este es el día que ha hecho Dios para sus hijos. Por tanto, nos gozaremos y alegraremos en él. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a tener a continuación, hermanos, una lectura bíblica y voy a pedir a Silo que ella dé lectura al libro del Salmo 133, versículos del 1 al 3. Los 3 versículos de este Salmo va a dar lectura a nuestra hermana Silo. Bueno, hermanos, vamos a tener una lectura en el Salmo 133. La palabra de Dios dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Y bueno, vamos a tener un tiempo de alabanzas a nuestro Dios. Vamos a cantarle a ese Dios maravilloso, extraordinario, y vamos a alegrarnos y gozarnos. En el primer canto, hermanos, se llama Temprano yo te buscaré. Y ojalá, hermanos, que este día y sea un día en el cual usted busque del Señor, que usted desee escuchar al Señor y pueda cantarle alabanza, pueda elevar su canto a nuestro Dios. Así que cantamos Temprano yo te buscaré.
devocional. Se llama Santo, Santo, Santo. Dice la palabra de Dios refiriéndose a Dios nuestro Padre, nuestro Señor, al Creador. Dice la Escritura en Apocalipsis: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y ese Dios es a quien alabamos, honramos y cantamos esta mañana. Este hermoso himno, hermanos: Santo, Santo, Santo. felices, cuanto no se gozan en la obra del Señor. El siguiente canto es otro himno que se llama Soy feliz en el servicio del Señor. Así que cantemos, hermanos, con alegría a nuestro Dios, podamos demostrar y dar evidencia de ese gozo, esa alegría que Dios produce en lo más profundo de nuestro ser. Soy feliz en el servicio del Señor. Amor, fuerza mía,
que va a ser Mateo 22, 1 al 14. Quiero tomar un tiempo, hermanos, para orar por todo aquel que está enfermo, aquel que padece. En nuestra Convención Regional Bautista, hermanos, hay pastores, esposas de pastores que tristemente han dado positivo a COVID-19. Yo quiero que en esta mañana incluya usted en su oración al pastor Pedro Gaspar de Cerro Grande, al hermano Jorge López y su esposa de Coinonía, Veracruz. Queremos que oremos por la salud del hermano Aurelio Chávez, por la salud de nuestro hermano Juan Bello de allá de Jalapa, los dos. Otro pastor tenemos que, no está enfermo, pero oremos por él, hermano Eliel Segura de Álamo, de Mopache, hermanos, porque pues nuestro hermano está batallando mucho económicamente, como muchos lo estamos viviendo. Sé que hay muchos otros hermanos pastores, familias pastorales o miembros de iglesias que están enfermos, pero también especialmente quiero incluir en esta oración, orar por una bebita. Quiero que es nieta aquí de nuestro hermano Andrés, y ha estado malita ya varios días con mucha temperatura. Hoy al parecer amaneció un poquitito mejor, pero quiero que oremos por ella. Es una bebita de apenas un año y oramos por su mamá también, por Cristal y por la familia en sí, porque pues todo se duele cuando un bebé padece. Así que la bebé se llama Merari, quiero que oremos por ella. Así que oramos. Bendito Dios y Padre, venimos ante usted en el nombre de Jesús, quien intercede por nosotros ante usted, y lo hacemos, Padre, con un corazón contrito y humillado. Esta mañana elevamos nuestra voz, nuestro clamor a Dios, y pedimos, Padre, en oración por todos los enfermos. Pedimos por aquellos que se duelen, por aquellos que padecen, por aquellos que están sufriendo, aquellos que tienen un malestar, un dolor en su cuerpo, aquellos que también, pues, tristemente están padeciendo económicamente. Habemos muchos pastores así en nuestra Convención Regional, y yo creo que en todo nuestro país, México. Pero esta mañana oramos por cada uno de ellos, Padre, que usted hombre en sus vidas, que usted supla cada necesidad. Padre, que usted toque a todo aquel que está enfermo, que usted le sane, le restaure. Pero también, Señor, especialmente esta mañana quiero orar por Merari, una bebé de un año. Pido por su mamá, por Cristal, y por Andrés, que aquí está apoyándonos en cada grabación, cada domingo. Gracias por la vida de él, por Alex, su esposa, y por toda la familia, Dios. Pero, Señor, por Merari, por esta bebé que ha estado convaleciente ya más de tal vez 4 días, Dios, pero esta temperatura que más que nada es un reflejo en su cuerpo, tal vez de una infección o tal vez otra cosa, Dios. Pedimos que usted toque su cuerpecito, que usted le sane, le restaure, que usted sea en ella, Dios. Es una bebé que a su edad pues no puede comprender cosas que ella siente, padece, pero, Señor, usted ama a los niños. Así como ama a todas las personas, usted ama a los niños. Y, Padre, que su mano poderosa pueda tocarle, pueda restaurarle. Dios, que usted use de la medicina, use del médico. Y, Señor, sobre todo, que usted, su mano poderosa, pueda sanarle. Las ponemos en sus manos para ella y a su mamá. Y, Señor, para que usted traiga paz, tranquilidad a Cristal como mamá, Señor, porque pues como madres se duelen ver a los bebés tan pequeños padecer. Pido, Señor, para que usted guarde también la vida y salud de nuestro bebé, mi nieto Liam Eduardo. Señor, que él está creciendo, pero también pido que usted, Padre, sea en él, y sobre todo, Padre, que dé sabiduría a su mamá, a mi hija Cassandra, Dios, para poder enseñarlo, educarlo, y sobre todo en la cosa de Dios. Gracias, Padre. Dedicamos este tiempo a usted, orando por todos los enfermos, por todos los necesitados. En el nombre de Jesús pedimos y oramos. Amén. Bien, leemos la palabra de nuestro Dios con mi hija Estefan, y ella va a decir la cita bíblica. Hermanos, nuestra lectura va a ser en el libro de San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. La palabra de Dios dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir.
Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, hermanos, pues seguimos cantando, alabando a nuestro Dios. Antes, si hago una invitación, hermanos, para no di el aviso hace 8 días, pero hoy lo quiero dar. Si algún domingo usted quiere traer una ofrenda, un diezmo, un donativo, una primicia, nosotros estamos aquí todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, que venimos a grabar este culto dominical de alabanza y oración a nuestro Dios. Pero yo quiero que piense en esa ofrenda, ese diezmo que usted presenta a Dios. La Biblia dice que debe ser de todo corazón. Así que si usted, Dios lo ha bendecido esta semana, usted puede presentar esta ofrenda. Así que oramos en el nombre del Señor por todo aquel dador alegre. Que Dios bendiga a cada uno, que Dios bendiga el fruto del campo, el esfuerzo, el fruto más que nada del trabajo de sus manos, y que Dios bendiga a cada dador alegre. Hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios. El siguiente canto se llama Al que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono.
Porque nuestro mundo se duele, la humanidad padece, y este canto que se llama Te pido la paz es un canto, más bien una oración cantada, pidiendo y rogando a Dios por nuestro lugar, nuestra entidad, pidiendo a Dios por nuestro estado, pidiendo a Dios por nuestro país. Así que a través de este canto, hermanos, intercedemos en el nombre del Señor, orando por todo el mundo. Te pido la paz.
diré, Señor. Señor. Y el último canto, hermanos, que queremos elevar, ofrecer a nuestro Dios, se llama Mi Jesús, mi amado. Mi Jesús, mi amado. Thank you.
tomo este tiempo para compartir la palabra de nuestro Dios. Dios quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón esta mañana. Y Dios quiere invitarnos a hacer una reflexión de nuestra vida. Dios quiere invitarnos a que podamos tomar una decisión radical. Esto es muy importante en la vida del ser humano. La Biblia no solamente es para verla, la Biblia es para meditarla. La palabra de Dios nos enseña principios en los cuales nosotros debemos tomar decisiones en nuestra vida, cómo mejorar nuestra vida. Es una palabra, hermanos, que Dios trae a nuestra vida primeramente para exaltarlo a Él, para edificar nuestras vidas, para alimentar nuestro espíritu, pero también para tomar decisiones. Dios bendice y edifica nuestras vidas de tal manera, hermanos, que Dios quiere que nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, podamos ser bendición a aquellos que no conocen de Cristo, que podamos ser bendición y luz a aquellos que viven en la oscuridad. Quiero leer Mateo 22 del 1 y 2, versículo 1 y 2, y después les voy a guiar en una oración. Mateo 22, 1 y 2 dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Quiero invitarles ahora. Bendito Dios y Padre, gracias porque nos da la oportunidad esta mañana de escuchar la palabra de Dios. Pedimos, Padre, que ministre nuestras vidas, que su Espíritu Santo tome el control, despeje nuestras mentes, que nuestro corazón esté receptivo para recibir su palabra, con agrado, alegría, entusiasmo, que podamos deleitarnos en ella. Padre, que nuestra vida pueda ser edificada de tal manera que esta mañana podamos tomar decisiones en nuestra vida, decisiones radicales, que esta palabra, Señor, dé fruto al 100 por uno. Padre, solo le ruego y le pido que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de nuestro Dios. Amén y amén. Hermanos, el tema de esta mañana es el reino de Cristo. He estado hablando durante todas estas semanas acerca de Jesús, el Hijo de Dios, acerca de la humanidad, acerca de aquel día, aquel tiempo cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero también quiero hablar acerca de lo que Jesús vino a hacer, cuál era el propósito aparte de que Jesús daría la vida por nosotros, por toda la humanidad, donde Jesús cargaría sobre sus hombros el peso de nuestro pecado, nuestras culpas. Él moriría por nosotros, derramaría su sangre, pero también, hermanos, en cuanto a la obra que la iglesia debe realizar hoy en día, es importante, hermano, que usted conozca y sepa a través y a la luz de la palabra de Dios acerca del reino de Cristo, acerca del reino del Señor. ¿Qué incluye? ¿Qué involucra? ¿Qué espera Dios de su iglesia? Así que quiero compartirles esta mañana, hermanos, esta palabra. Y como una breve introducción, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Pensando en la promesa mesiánica, esa promesa mesiánica, hermanos, incluía el establecimiento pues de un reino, el reino del Señor. La profecía decía, hermanos, que con la llegada del Mesías se iba a iniciar una nueva época de bendición y una época de paz. Y los judíos, aquellos judíos piadosos, confiaban y anhelaban el cumplimiento de esta profecía. Ya lo he tratado en semanas anteriores, hermanos. El Señor cumplió con creces todas las profecías que se hicieron respecto a este tema, pero también en sus enseñanzas nos ayudó a comprender la clase de reino que Él había venido a establecer. Son muchos, hermanos, los discursos, son muchas las parábolas que el Señor nos enseñó para que entendiéramos el perfil de su reino. Esta mañana, hermanos, quiero abordar, hermanos, una de las parábolas más hermosas e interesantes que el Señor nos dejó y que los escritores de los evangelios, más que nada esta mañana, Mateo nos dice: la parábola de la fiesta de las bodas. La parábola de las fiestas de las bodas. Hermanos, esta historia nos enseña las características más relevantes del reino, o dicho de otra manera, de la vida cristiana, y sobre todo nos motiva a vivirla, hermanos, con más intensidad.
Eso es lo que espera el Señor de nosotros esta mañana, este día. Hace un momento mi hija ya leyó, mi hija Stephanie, la porción de Mateo 22, 1 al 14, y ya conoce, ya sabe usted. Si quiere usted volverlo a leer, puede hacerlo, pero hermanos, ya sabemos de qué nos habla esta parábola. Yo te hago esta pregunta esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que usted recibió una invitación? Tal vez una invitación para los 15 años, pudo haber sido una invitación para una boda, tal vez una invitación a un aniversario de algo, hermanos, o quizás a una reunión social con un propósito específico. ¿Cómo respondiste tú a esa invitación que te hicieron? Quizás es que tú pudiste haber dicho que sí, tal vez te disculpaste, o posiblemente ni una ni otra cosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las invitaciones son asuntos voluntarios que uno puede aceptar o no. Uno puede decir sí o no. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuenta una parábola que ilustra, hermanos, las características de su reino en el contexto, hermanos, de la última semana de su vida aquí en la tierra. Había Jesús, hermanos, entrado a Jerusalén, y lo había hecho en medio de una algarabía, hermanos, a que llamamos y la conocemos todos por la llamada triunfal. Había causado aquel día, hermanos, Jesús una revolución en el templo, y había sido cuestionado aquel día, en aquel tiempo, por las autoridades religiosas. Al respecto, le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Eso es lo que dice Mateo 21, 23. Son palabras que le dijeron a Jesús aquel día. Hermanos, la autoridad del Señor fue puesta en duda y finalmente fue rechazada. ¿Sabe por quiénes? Por los líderes religiosos de su tiempo. Y en medio de ello dice que Jesús, el Señor, les enseña que su reino es una invitación a todo ser humano. Y de pasada dice que les aclara que Él sabe que la invitación será rechazada por algunos como ellos. Con esta parábola, hermanos, el Señor, ¿sabe qué estaba haciendo? Condena en forma contundente a los religiosos judíos de aquel entonces. Ellos son representados por los convidados a las bodas, que finalmente, dice la Biblia, esta parábola, no asistieron. Y los buenos y malos que salieron a buscar los caminos somos todos los gentiles que, no habiendo sido parte del pueblo de Dios, hemos venido a ser, dice la Biblia, santificados. Seguramente, hermanos, los siervos que se mencionan en esta parábola representan a los profetas que anunciaron el reino. Además de todo lo anterior, la parábola tiene enseñanzas pertinentes, hermanos, para nosotros hoy en día, y nos ilustra en una forma muy clara y categórica las características, hermanos, del reino de Cristo. Y de eso, hermano, quiero hablar esta mañana, o bien de nuestra vida cristiana. Así que les comparto 5 cosas esta mañana. Número 1, el reino de Cristo es una fiesta. El reino de Cristo es una ¿qué? Una fiesta. Hermanos, es trágico, y quiero que me pongan mucha atención, y no quiero tampoco ofender susceptibilidades. Yo sé que más de uno de ustedes se va a ofender, pero yo quiero por eso presentarle la palabra del Señor. Miren, es trágico que algunos quieran vivir la vida cristiana como si fuera un velorio. Ser cristiano no significa renunciar al sentido del humor. Ser cristiano no significa renunciar a la alegría de las relaciones fraternales. Ser cristiano no significa vestirse feo o anticuado o no arreglarse para verse mejor. Nuestro Señor nos invitó a una fiesta cuando nos invitó a seguirle. Así, hermano mío, que vale la pena poner nuestra mejor cara, nuestra mejor vestimenta y nuestro mejor estado de ánimo. Pongamos nuestra alegría y nuestra disposición para ser felices. El reino de Cristo es una fiesta. Podemos decir, hermanos, que una manera infalible de medir la espiritualidad o madurez cristiana de un creyente es midiendo su capacidad para ser feliz. ¿Cuántos de ustedes son felices? ¿Cuántos realmente somos felices? Están en un error garrafal aquellos que creen
que se tiene que ser muy sufrido o continuamente deprimido para estar cerca de Dios. Hay quienes creen, hermanos, que inventándose una tragedia nueva cada día pueden proyectar su devoción a Dios. Mire, incluso hay quienes opinan que para ser santo hay que ser feo y critican de superficiales o pecadores quienes se arreglan o se cuidan el físico o se visten bien, como si la santidad estuviera peleada, hermanos, con la belleza y el placer. Y no es así. La vida cristiana, amado hermano, no se cuenta en cuántas oraciones hago o en cuántas buenas obras acumulo. Qué terrible error los cristianos, muchos hoy en día piensan así, viven de esta manera. La vida cristiana no se cuenta en cuántas oraciones hago o en cuántas buenas obras acumulo, sino en qué tanto disfruto, hermano mío, de esa maravillosa vida que Jesús me invitó a vivir. ¿Cuántos realmente viven la vida? Ciertamente hemos sido llamados a ser buenos, a ser santos, pero ser bueno y santo incluye ser felices y plenos. Una vida triste, una vida lóbrega y aburrida no da testimonio de cristianismo, más bien es una señal de no conocer a Dios. Quien se ha entregado a Cristo y le sigue, hermano mío, ha sido invitado a una fiesta y ha aceptado la invitación. A los que se quejan de la vida cristiana, bien pudiéramos decirles el conocido refrán: cada quien habla de la fiesta según le va. Amado hermano, no dejemos de disfrutar la fiesta de la vida que es el reino de Cristo. Número 2, el reino de Cristo es una trascendente y voluntaria decisión personal. Tú tomas la decisión. Es interesante, hermanos, notar que algunos de los que no asistieron a la fiesta, hablando de la parábola, lo hicieron por cumplir con alguna responsabilidad. Otros que no asistieron fue por cumplir a sus negocios o su labranza, su trabajo. Otros no fueron a la fiesta de la boda por sus compromisos personales. Miren, del mismo modo hoy en día, muchísimos seres humanos rechazan la invitación de Jesús a la fiesta de la vida cristiana, rechazan la invitación a formar parte de su reino. ¿Sabe qué? Por cuestiones respetables y responsabilidades honorables, y no por eso deja de ser un terrible error. Las costumbres de aquella época, hermanos, eran diferentes a las nuestras. Mire, en aquel entonces se hacía una invitación con mucha anticipación, sin señalar la fecha exacta de la fiesta. Y cuando ya todo estaba preparado, se enviaba de nuevo los mensajeros a que notificaran a los convidados que ya era el tiempo de asistir. En la parábola, hermanos, este detalle es una alusión directa, ¿sabe quién? A los judíos que habían sido los invitados desde hacía mucho tiempo, como ya lo hemos estudiado anteriormente y usted lo ha escuchado en otra palabra. Dios le había guiado y prometido un Mesías y una nueva época. Dios les había prometido un nuevo reino. Sin embargo, ellos, dice la Biblia, rechazaron la invitación, y algunos, dice, lo hicieron por asuntos respetables, asuntos de responsabilidad. Otros, como dice la parábola, incluso afrentaron a los mensajeros. ¿Y qué dice? Y hasta que los mataron. Esto último, hermanos, es una alusión directa al trato que se le dio a los profetas. Jeremías, Isaías, por ejemplo, a Juan el Bautista y a Jesús mismo. Por otro lado, en el verso 7, por ejemplo, hay una profecía muy terrible que se refiere seguramente a la destrucción que el Imperio Romano realizó en el año 70 de la ciudad de Jerusalén, del templo y todo lo que tuviera que ver con la religión judía. Podemos decir que el Señor les advirtió, pero ellos, dice, aún así mantuvieron su rechazo deliberado del Mesías. Por lo anterior, hermanos, podemos claramente entender una enseñanza. Aceptar el cristianismo, hermano mío, es una trascendente decisión de nuestra voluntad. No es cualquier cosa el que rechacemos el mensaje de Jesús.
Las consecuencias pueden ser terribles. No es un asunto obligatorio, sino una decisión personal, un acto de voluntad. Pero la decisión es un asunto, ¿sabe qué? De vida o de muerte. Tú decides. Aceptemos la invitación de Jesús. Vayamos a la fiesta de su reino. Número 3. El reino de Cristo, amado hermano, es una experiencia selectiva. Mire, el cristianismo definitivamente no es para todos, pero quiero explicar. El cristianismo divide a todos los seres humanos en dos grupos, en los miembros del reino y los demás. El reino de Cristo, como cualquier otra fiesta, distingue a las personas entre los que aceptan y los que lo rechazan. Sí, el reino de Cristo, hermanos, selecciona a las personas, y de acuerdo con esta parábola, no todos son seleccionados para el reino. Esto, hermanos, se escucha muy serio. Así que hay que aclarar lo siguiente. Mire, la dignidad de las personas para ser parte del reino no radica en su condición, o sea, su economía, su condición social o racial, etcétera, sino en su actitud con respecto a la invitación del rey y organizador de la fiesta de la vida. La selección no se hace en base a cualidades morales, ni raciales, ni económicas, ni de cualquier otra clase. La decisión, la selección, hermano mío, se hace en base a la voluntad. Dios, esta mañana el Señor te hace esta pregunta: ¿aceptas o no la invitación del rey? Esa es la base de la selección. Eso es justamente, hermano mío, lo que significa la santidad que Dios nos ha dado desde el momento que creímos en Él. Mire, santo significa literalmente apartado, seleccionado, escogido. Y Dios, dice la Biblia, que nos ha apartado para sí mismo cuando creímos. Quiere decir que nos ha seleccionado, nos ha escogido, nos ha apartado por la gracia que hemos aceptado y no rechazado. Amado hermano, aceptemos la invitación a la fiesta de su reino y seamos de los seleccionados. No te quedes fuera. Número 4, el cristianismo es un asunto de gracia. Esta mañana estoy hablando acerca del reino de Cristo. Número 4, el cristianismo es un asunto de gracia. Cuando los invitados originales, dice la Biblia, que no asistieron, mire, el rey manda que sean invitados todos los que se encuentren por allí en las calles. ¿Sabe qué representa? Esto representa lo que realmente sucedió en el plan de Dios. Mire, después de que los judíos rechazaron el evangelio, dice que este evangelio fue extendido a todo el mundo. Pero no significa que si lo hubieran aceptado, no nos hubiera sido predicado a nosotros. La verdad es que, como ya hemos dicho, el evangelio siempre fue un plan universal de Dios. Por eso había dicho Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Como dice Génesis 22:18, Dios formó al pueblo hebreo, hermano, para anunciar su invitación universal por medio de ellos. Pero cuando ellos rechazaron ese honor, dice la Biblia que el Señor formó un nuevo pueblo que ahora se llama su reino y está formado por todos los que formamos su iglesia. Amén. El cuerpo de Cristo. Sin embargo, amado hermano, la parábola tiene la intención, ¿sabe qué? De destacar un hecho importante: la invitación que Jesús nos ha hecho a formar parte de su fiesta es por gracia. Cuando Dios te llama, Dios llama todo tu ser. Hoy en día muchos cristianos tienen una mala ideología o mala creencia o mal entendimiento de lo que Dios dice cuando es por gracia. Hoy en día hay muchos cristianos que quieren separar las cosas. Dicen: no, si debo tomar esta decisión debo hacerla en la carne. No, si voy a tomar esta decisión debo hacerla como un espiritual. Y miren, la gente vive separando su cuerpo, su vida y todo su ser. Piensan que el domingo debe ser muy espiritual, 100% espiritual, y vienen al templo, al lugar de oración, vienen a llorar, vienen a clamar, a hacer tantas cosas.
Incluso los domingos toman decisiones en su vida radicales, pero en los próximos 6 días todo cambia. No se acuerdan de Dios, no son nada espirituales y quieren separar todo. Cuando el Salmo dice que mi alma bendiga a Jehová y todo nuestro ser bendiga su santo nombre, el Señor no separó nada. Eres tú desde el momento en que Dios te llamó y te hizo la invitación, ¿sí? Desde lo emocional, desde lo espiritual, todo tu cuerpo, todo tu ser, ¿sí? Incluye todo lo que tú eres. No podemos separar las cosas para tomar decisiones en la vida. Ese es un terrible error. Por eso, hermano mío, la salvación es por gracia. La parábola, hermanos, que el Señor nos menciona aquí, tiene la intención de destacar un hecho importante. La invitación que Jesús nos ha hecho a formar parte de su fiesta, dice que es por gracia. ¿Sabe qué? No merecemos ser invitados. No tenemos nada que nos haga indispensables en la fiesta. Más bien, se nos ha hecho el favor de ser invitados, todo tu ser. Esto puede ser un golpe para nuestro orgullo, puede ser un golpe para nuestra soberbia, pero es necesario que lo reconozcamos y entendamos la importancia de aceptar la invitación. Ahora bien, el énfasis de la parábola, hermanos, no es describirnos lo terrible del infierno, sino lo maravilloso de la vida con Jesús en su reino. El énfasis no es cómo son los invitados, sino cómo es el Señor que los invita. Porque se trata de una invitación y no de una subasta. Se trata de un regalo y no de una compra. Se trata de una invitación a disfrutar la más grande bendición posible gratuitamente. Todo lo que hay que hacer es aceptarla. Amado hermano, recibamos con gratitud la gracia maravillosa de Dios. Número 5, por último, el reino de Cristo es un asunto para tomarse en serio. Número 5, el reino de Cristo es un asunto para tomarse ¿cómo? En serio. Debes tomar en serio las cosas del Señor. De los que finalmente, dice la Biblia, fueron alcanzados por la gracia y pudieron ir a la fiesta del Rey, había uno que no estaba vestido adecuadamente. Algunos argumentan, hermanos, que en la fiesta de aquella época se daban vestidos a los invitados para que todos anduvieran adecuadamente vestidos. Sin embargo, independientemente de eso, es fácil entender que cuando alguien importante nos invita a una fiesta, lo más lógico es que procuremos vestir adecuadamente para la ocasión. Podemos decir que con nuestra forma de vestirnos para algo a lo que hemos sido invitados, demostramos nuestro interés o respeto al anfitrión. Aquel que no estaba vestido adecuadamente, dice la Biblia, para la fiesta, demostró, ¿sabe qué? Poco interés, demostró poco respeto y poco amor para su rey. Digamos que este personaje, hermano, representa al ser humano que toma con poca seriedad el pertenecer al reino de Cristo, como si fuera un juego, como algo que no amerita mucho interés ni solemnidad. Uno de los problemas, hermano mío, del cristianismo en nuestros días es el nominalismo, o cristianismo de nombre, de costumbre. Cristianismo que algunos viven por tradición o por haber sido traídos al templo desde pequeños. Cuidado, amado hermano. El cristianismo es un asunto que debe tomarse en serio. Pertenecer al reino de Cristo, amado hermano, es un asunto trascendente. Ser parte de una iglesia es un asunto que requiere toda nuestra aplicación, nuestra responsabilidad, nuestro amor, nuestra entrega y nuestro respeto. ¿A qué nos invita el Señor? Vistámonos para la fiesta con una actitud de consagración y amor para nuestro Rey. Antes de terminar, conviene que definamos con sencillez y brevedad el reino de Cristo.
el Señor nos dio el significado en la oración modelo. ¿Se acuerda de esa oración? Quiero recordar estas palabras. Dice Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Miren, la construcción literaria, hermano, de esta oración se llama paralelismo hebraico. Así están escritos los salmos. Se dice una idea y la siguiente es semejante o explica la anterior. Así que la enseñanza es clara. Miren, el reino de Cristo se define como el corazón de los seres humanos que hacen la voluntad de Dios y grupalmente como la comunidad que hace de Cristo su rey y de sus enseñanzas su obediencia. Recordemos, hermanos, que el Señor dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Así que en esto consiste la invitación a la fiesta del reino de Cristo. En las fiestas de la actualidad hay gente de todo. Están los que son parientes de los novios, están los que se la pasan enojados por la envidia de que la fiesta no es por ellos. Hay otro tipo de gente, los que traen ropa nueva y por lo tanto se sienten incómodos, incluso traen hasta ampollas en los pies. Están los que nadie invitó y que solo asistieron pues a comer. Los que se dedican a criticar el vestido de los demás. Está aquel grupo, los que solo están allí para comer y también asisten, los que saben disfrutar de la alegría de una fiesta. Miren, la vida cristiana, hermanos, es una fiesta en la que cada uno de nosotros podemos disfrutar de ella. Amén. Nuestro Jesús, dice la Biblia, que nos ha invitado a su fiesta y a su reino. No rechacemos su invitación. Vistámonos adecuadamente y tomémoslo muy en serio. Amado hermano, vamos a la fiesta de la vida. Vayamos y disfrutemos el reino de Cristo. El Señor quiere que tú seas parte de su reino, pero esta mañana tú debes tomar una decisión. Puedes decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a vivir en tu reino y hacer de ello una fiesta. Pero tú podrías decir: Señor, ya escuché y entendí cuál es el mensaje, pero ¿sabes qué? Hoy cierro mi mente y mi corazón y hoy rechazo toda esta palabra. Yo no quiero nada que ver y no quiero nada que tener contigo. ¿Esta es tu decisión? Yo te invito a orar. Señor, yo le pido que esta mañana toque el corazón de toda persona que por primera vez ha escuchado hoy la palabra de Dios. Toda persona que fue tocada por la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, que cada persona pueda entender o haya entendido esta mañana con una mente abierta y un corazón receptivo de que es necesario nacer otra vez. Que puedan ellos entender que están siendo invitados a la fiesta del Señor, están siendo invitados al reino de Cristo. Padre, que ellos puedan tomar la decisión de ir y ser parte de tu fiesta. Padre, yo pido por los que ya estamos en la fiesta, que podamos comprometernos más, que podamos disciplinarnos, que nuestro amor pueda ser mayor por Dios y por su obra. Señor, ayúdenos, ayude nuestra incredulidad, ayúdenos a ser hijos obedientes cada día. Gracias por esta palabra que usted ha traído a nuestra vida. Gracias por esta enseñanza acerca del reino de Cristo, en lo cual Él nos invita a todos, a toda la humanidad, a formar parte de su reino. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús y le damos gracias. Amén y amén. Amado hermano, Dios bendiga tu vida, toda tu familia. No dejes de leer la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.